una quesadilla en un lugar y llevo una quesadilla de ese tamaño, así que creo que no voy a comer nada el resto del día. Bueno, Julio me había pedido que les platicara un poco acerca de los telescopios y de los radiotelescopios, que al final de cuentas es con lo que nosotros, los astrónomos, podemos estudiar el universo. Pero pensando justamente en eso, los telescopios nos permiten observar el cielo y los radiotelescopios de alguna manera escuchar el cielo. Pero al final de cuentas, ¿cómo traducimos todo eso en información? La astronomía es una ciencia en la cual nosotros no podemos ir a meter las manos, y entonces la idea es saber cómo los astrónomos convertimos eso que vemos y eso que escuchamos en información. No sé si alguien me puede hacer favor de... Sí, ahí ya dejé indicaciones. Bueno, lo que les acabo de decir, no existe ninguna interacción, digamos, ahora con la evolución de los satélites y de las naves espaciales, pues ya hemos podido tener muestras desde el siglo pasado de la Luna, pero en recientes fechas, por ejemplo, también de asteroides, ¿no? Ya se han posado naves en asteroides y ya podemos es decir, se pueden tomar muestras y analizar el material del cual están compuestos. Pero más allá de los asteroides, incluso de Marte, ha tardado mucho el tiempo para poder ir a hacer una excavación y tomar muestras y saber bien de qué está compuesto, si en algún momento hubo agua, si no hubo agua. Y más allá de Marte no conocemos nada en lo que hayamos podido meter las manos. Entonces la astronomía utiliza una técnica que le conoce como telemetría. Tele, ¿a qué le suena? Nada más tele. Bueno, no a la televisión. Acuérdense de etimologías. Alejos. Telescopio, televisión, todo lo que empieza con tele significa que está lejos. Y metría. A medir, ¿no? Telemetría, medir de lejos. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué hacemos los astrónomos? Bueno, podemos medir y a partir de este momento, siempre que diga medir, le vamos a poner comillas. Nosotros los astrónomos no podemos ir, tomar un metro y medir la longitud de un planeta o de una estrella, por ejemplo. Tampoco podemos ir y poner un termómetro en la estrella y medir cuál es la temperatura. Entonces, medir es interpretar para nosotros. Y entonces, a partir de este momento, a medir le vamos a poner comillas. Medimos distancias. Medimos cuáles son las condiciones físicas, eso quiere decir principalmente la temperatura y la densidad. Medimos o conocemos cuál es la composición química, cómo se mueven los objetos en el universo, y a partir de estas cuatro cosas, de estas sencillísimas cuatro cosas, lo que hacemos es inferir o suponer cómo se formó el universo, cómo se formaron las estrellas, las galaxias que lo componen, cómo han evolucionado a través del tiempo, cómo van a morir, hacemos suposiciones de cómo van a morir y una vez más cómo se están moviendo, ¿no? La siguiente, por favor. Perdón. Una vez que suponemos esto y lo comprobamos con otro tipo de observaciones en el universo, regresamos una vez más a ver si lo que supusimos que habíamos medido de distancias, de densidad, de temperatura, de composición química, son realmente lo que habíamos supuesto. Y es un proceso iterativo. Lo que estamos haciendo, como no tenemos la certeza de ir a medir in situ lo que estamos suponiendo, lo que hacemos es que tenemos un proceso iterativo. Y estamos dando vueltas en este proceso constantemente hasta que la diferencia entre lo que teníamos la primera vez, la segunda, la tercera, se vuelve cada vez más pequeño, y entonces suponemos que tenemos certeza de lo que estamos haciendo. La siguiente, por favor. Bueno, digamos, esto de medir distancias y demás lo hacemos con diferentes técnicas que son las que les voy a platicar ahorita. Por un lado tenemos la imagen directa. Todos traemos en nuestro celular una cámara fotográfica. Las cámaras fotográficas tuvieron una gran evolución, no solamente las cámaras digitales, sino antes la fotografía analógica, la que se hacía en una película, tuvo un gran desarrollo gracias a la astronomía. La astronomía tiene exigencias bastante importantes respecto a la fotografía y gracias a eso pudo evolucionar la fotografía. Y
inicialmente, a principios del siglo antepasado, del siglo XVIII, pues la astronomía encontró en la fotografía, en la imagen directa, una gran herramienta para poder desarrollar. Tenemos la fotometría, que foto, ¿a qué le suena? ¿Luz? A luz, exacto. Foto, luz, metría, medir, es decir, medir la luz. En este caso estamos contando luz. La espectroscopía, que es una técnica en la cual nosotros dividimos el color de las componentes de la luz en sus diferentes componentes de manera muy precisa para poderlas estudiar. Los detectores de partículas, básicamente, y en últimas fechas tenemos las ondas de gravitación. Entonces, nosotros trabajamos en todo el rango del espectro electromagnético. La luz visible es solo un pedacito de ese espectro electromagnético. Tenemos los rayos X, que ¿para qué nos sirven los rayos X? Para ver lo que tienen dentro. ¿Quiénes? A nosotros, ¿para qué nos sirven? Para las radiografías. Si tenemos un hueso roto, lo primero que hacen es tomarnos una fotografía con rayos X y ver si está roto o no, nada más está zafado o bien, ¿no? Tenemos el ultravioleta. ¿Qué hacemos con el ultravioleta? ¿Cuáles son los rayos ultravioletas? Los escuchan mucho en la televisión o en el radio. Son los que vienen del sol, pero ¿esos qué característica tienen? Pero lo acaba de decir Mustri, ¿eh? Me voy indignado. ¿Qué característica tienen los rayos ultravioletas? Son mucho más energéticos que los rayos que vienen en la luz visible y yo les digo, lo han visto mucho en la televisión, porque cada que anuncian una crema para el cuerpo o un protector solar, dice que tiene protección UV. Incluso los anteojos para ver, los lentes oscuros tienen protección UV. Y lo que hacen es protegernos de esos rayos. En principio la atmósfera debería de hacer esa labor, sin embargo deja pasar algunos de ellos, y ellos cuando interactúan con nuestras células, está la cantidad de energía que es posible que empiecen a generar una serie de cambios en nuestras células, y a ellos está asociado mucho, por ejemplo, el cáncer de piel. Tenemos la luz visible o el óptico, que es la luz que podemos ver con nuestros ojos. Tenemos el infrarrojo. ¿Para qué usamos el infrarrojo? Para los controles remotos. Para los controles remotos de la televisión, por ejemplo, ¿no? Para no tenernos que levantar y poder cambiarle de canal. Y el radio. Son ondas mucho más largas. ¿Para qué utilizamos el radio? Para escuchar música o programas. Exacto, para transmitir información a lugares muy lejanos, ¿cierto? Sí. Cambiamos a la siguiente, por favor. Bueno, en astronomía hay tres cosas que son muy importantes para tomar en cuenta, independientemente de cuál sea la técnica que estamos utilizando. Y eso tiene que ver con la resolución. Tenemos tres tipos de resolución que son importantes en astronomía: la resolución espectral, la espacial y la temporal. ¿A qué se refiere cada uno? Bueno, la resolución espectral está básicamente mostrado en esta lámina de acá. No es lo mismo tener la luz del visible dividida en tres colores, rojo, verde y azul, y solamente poder registrar esos tres colores sin distinguir ningún tipo de qué tipo de azul estamos hablando, o de qué tipo de rojo estamos hablando, o de qué tipo de verde estamos hablando. Es decir, ustedes han visto, por ejemplo, las pantallas de la computadora, ¿en qué colores trabajan? Rojo, verde y azul. Tiene un sistema RGB. Ese es el sistema RGB, Red, Green, Blue. ¿Okay? Y con esos tres colores es capaz de reproducir un montón de tonalidades. Pero lo cierto es que nosotros podemos dividir a la luz, por ejemplo, la luz azul en azul clarito, en azul cielo, en azul rey, en azul oscuro, en azul, no sé, cualquier otro que se les ocurra.
Y lo que va a ocurrir es que nosotros podremos tener mucho más detalle del tipo de fotones que nos están viniendo. No es lo mismo un fotón de este color que un fotón de este color. La energía que trae ese fotón cambia y cambia bastante. Entonces, digamos que viene la señal del espacio en óptico y yo detecto con un detector, valga la redundancia, que está en el sistema RGB y meto todos los fotones que son parecidos al rojo en una caja, todos los que son parecidos al verde en otra caja y todos los que son parecidos al azul en otra caja. Voy a tener un montón de fotones rojos en esa caja, un montón de fotones verdes en la otra y un montón de fotones azules en la otra caja. ¿Sí? ¿Les queda claro? Metí los fotoncitos en cajitas y entonces puedo contar y en realidad tengo bastantes fotones. Pero ¿qué pasa si después decido que esos fotones que están en la caja azul los voy a separar en los fotones que me vienen del azul clarito, del azul medio y del azul oscuro? ¿Voy a tener la misma cantidad de fotones? Sí, en total, pero en cada caja voy a tener la misma cantidad de fotones. No, lo que va a ocurrir es que voy a tener cada vez menos fotones. Y tener menos fotones significa que tengo menos información que viene del espacio. Entonces, voy a pagar el saber con detalle cuál es la energía que trae cada fotón con tener cada vez menos información. No es lo mismo tener 3 barras, digamos, azul, verde y rojo, que toda una curva de diferentes tipos de fotones. Los voy a conocer a detalle, pero voy a perder cantidad de fotones. ¿Les queda más o menos claro? ¿Sí? La otra importante es la resolución espacial. Imaginen ustedes que tienen una galaxia y le toman fotografía con este tipo de cámaras. Es una cámara que tiene 4x4 píxeles, 16 píxeles, 16 cuadritos en los cuales puedo meter la información. Pues bueno, puedo meter información en un cuadro, en otro, en otro, en otro, en otro. Eso no parece una galaxia, está muy lejos de parecer una galaxia. De hecho, hasta hace unos años, justamente en este tipo de fotografías era que se basaban muchos charlatanes como Jaime Maussan para decir que había ovnis, ¿no? Es decir, una mala fotografía, una fotografía que no tenía suficiente resolución, podríamos confundir cualquier cosa con un ovni, con una nave espacial, cuando en realidad era, no sé, un pájaro, ¿no? Si yo tengo cada vez más y más píxeles, cuando ustedes compran un celular, preguntan qué cantidad de megapíxeles tienen en la cámara. Entonces, si yo tengo cada vez más y más píxeles, lo que va a pasar es que los píxeles van a ser cada vez más pequeñitos y entonces voy a poder mapear mejor la forma de aquello a lo que estamos tomando fotografía. Una vez más, no es lo mismo tener 100 fotones metidos en este cuadro grande que a lo mejor 10 aquí, ninguno acá, 20 acá, ninguno acá, ¿no? Entonces, otra vez vamos a apagar la resolución espacial con la cantidad de fotones que tenemos en cada píxel. Y finalmente tenemos la resolución temporal. La resolución temporal, en el caso de la astronomía, pareciera no ser muy importante porque la mayoría de los procesos que ocurren en el universo son procesos que ocurren a tiempos muy, muy largos. Entonces, pues en realidad, si tu cámara toma fotografías cada 10 minutos o cada hora, pues en realidad no debería de importar mucho. Pero hay eventos muy particulares, como por ejemplo los estallidos de rayos gamma, que ocurren en cuestión de un segundo o menos. Originalmente, cuando se descubrieron los estallidos de rayos gamma, bueno, además de que no se sabía qué eran esos estallidos o cómo era que se producían, lo único que se sabía era que eran sumamente energéticos. Cuando se descubrieron, todos parecían durar aproximadamente un segundo de tiempo. Entonces dijeron, bueno, pues sí, es algo, tiene que ser un proceso muy corto y brutalmente energético. Pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues surgieron muchas teorías, como por ejemplo la fusión de estrellas colapsadas, de estrellas de neutrones, o bien la fusión de agujeros negros,
Y después empezaron a tomar imágenes e información de estos estallidos de rayos gamma con cada vez mayor resolución temporal, y de lo que se dieron cuenta, que casi no se puede ver. Pero aquí está más o menos el tiempo de 100 segundos. Y lo que se dieron cuenta es que hay un montón de eventos que tienen una duración aproximadamente de 100 segundos. Pero después bajan y hay otro montoncito de estallidos de rayos gamma que tienen, aquí dice un segundo, una duración menor a un segundo. Entonces, pareciera ser que esos eventos que inicialmente parecían todos iguales, porque todos estaban metidos en el bloque de estallidos rápidos, parece ser que tienen dos tipos diferentes, completamente diferentes, porque uno dura 100 segundos, mientras los otros duran 1 segundo. ¿El proceso es el mismo? ¿El proceso es diferente? ¿O es básicamente el mismo proceso, pero con condiciones diferentes? Y entonces esto abre una nueva pregunta en la astronomía. Cuando nosotros empezamos a tener cada vez más resolución, lo que ocurre es que abrimos más y más preguntas en la astronomía. La siguiente, por favor. El primer detector que tuvimos en la historia del ser humano pues fue el ojo, ¿no? El ojo funciona básicamente como cualquier cámara fotográfica. Tenemos un agujero por el cual entra la luz, pasa por una serie de lentes, finalmente se recibe en un detector, en este caso tenemos una serie de detectores, y finalmente se procesa, pasa por el nervio óptico y se procesa en una computadora. ¿Quién es la computadora que procesa esa información? El cerebro. El cerebro, exacto. Entonces funciona como cualquier cámara fotográfica. La diferencia con el ojo y una cámara fotográfica como las que traemos en el celular es que la imagen no se queda guardada de manera permanente. La siguiente, por favor. No, la anterior, por favor. Perdón. No, la siguiente. Esa, gracias. Hablando de las resoluciones que son importantes en la astronomía, bueno, el rango espectral, es decir, donde ve el ojo, es solamente en la luz visible. Es decir, un pedacito chiquitito del espectro electromagnético. Para el resto del espectro electromagnético, el ojo no nos sigue. En cuanto a la resolución temporal, es muy interesante. ¿Les ha pasado en la oscuridad, no sé, que abren más y más los ojos y tratan de no parpadear para recibir más información? Para poder ver algo que es muy débil. ¿Sí les ha pasado? ¿O les ha tocado viajar con alguien en carretera y ver que sus ojos se muevan rápido? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Ya se durmieron todos? Tienen que responder algo, ¿no? Ok, lo que ocurre es que nuestro cerebro, a diferencia de una cámara fotográfica, no podemos dejar nuestro ojo puesto en la oscuridad recibiendo la cantidad de fotones que nosotros quisiéramos. El cerebro borra las imágenes 20 veces por segundo. Entonces, por más que nosotros quisiéramos tener los ojos abiertos y capturar más luz, el cerebro la va a tirar a la basura. Dice, ya, esta ya pasó, esta ya pasó, esta ya pasó. Es por eso que nosotros no podemos ver los objetos más débiles en la oscuridad. Y la resolución espacial es una porquería. Gracias, por favor. Gracias. Si nosotros tuviéramos, ustedes han visto a Júpiter en el cielo. ¿Sí? Ok. ¿Los de allá son los únicos despiertos? Digo, nomás para saber. Ok. ¿Han visto a Júpiter en el cielo? Parece ser, o sea, a simple vista se ve como una estrella brillante. Si nosotros tuviéramos 3 Júpiteres juntos, nuestro ojo no podría diferenciarlos. Nuestro ojo a simple vista no puede saber si lo que tenemos es un Júpiter o 3 Júpiteres. Es decir, es tan mala la resolución que tenemos en el ojo que no podríamos distinguir qué es lo que tenemos. Por eso utilizamos los telescopios. La siguiente, por favor. Sin embargo, a pesar de ser un detector bastante chafa, pues nos ha servido de muchas cosas.
Inicialmente, aproximadamente en el año 100 a.C., Hiparco de Nicea creó con el ojo el primer catálogo de estrellas que conocemos. Y fue muy fácil. A la estrella más brillante del cielo que él podía ver le puso de nombre primera magnitud. A la siguiente, menos brillante, le puso de segunda magnitud. A la siguiente, tercera. Y él logró llegar hasta sexta magnitud. Porque resulta que nuestro ojo no puede ver más allá de la sexta magnitud. Esa es la estrella más brillante que podía ver él en el cielo nocturno. Y esta es la más débil que él podía ver en el cielo nocturno. Pero ¿qué pasa? Para empezar, resulta que las estrellas más brillantes tienen el número más chiquito, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, para empezar, la escala está invertida. Y hubo algo que no tomó en cuenta Hiparco de Nicea. ¿Qué fue? Le faltó una estrella de tomar en cuenta. No son una estrella, sino varios objetos. ¿Qué le faltó tomar en cuenta a Hiparco? El sol. El sol. Al sol. Efectivamente, le faltó tomar en cuenta el sol. Pero resulta que la estrella más brillante que se podía ver en el cielo nocturno es de magnitud 1. Y entonces, ¿qué hacemos con el sol? Es mucho más brillante que las estrellas del cielo nocturno. ¿Qué número le vamos a poner? Menos 30. Menos algo, exacto, ¿no? Y resulta que por eso el Sol tiene una magnitud de menos 27, menos 28. Porque, pues Hiparco se quedó en el 1, ¿no? ¿Quién más nos faltó? ¿Quién más le faltó a Hiparco? La luna, exacto, ¿no? Y la luna es mucho más brillante que cualquier estrella que podamos ver en el cielo. Entonces también tiene un número negativo. A pesar de ser un detector chafa, pues por lo menos ya podemos clasificar las estrellas en su magnitud, saber cuál es más brillante que la otra. Pero si yo les digo a ustedes, esta estrella es más brillante que esta, ustedes, y les pregunto por qué, porque esta estrella es más brillante que esta, ¿qué me responderían? Es más grande. Porque esta es más grande que esta. Aquí tenemos una hipótesis. Esta es mucho más grande que esta. ¿Cuál es la suposición muy fuerte que está haciendo Bruno? Es más grande. Que es más grande que esta. Pero para suponer eso, para pensar que esa es la razón, Bruno está suponiendo algo muy, muy fuerte. Es que ahorita vamos a regresar a eso. ¿Qué otra posibilidad existe para que esta sea más brillante que esta? Está más cerca. Que esta está más cerca que esta. Y ahí también estamos haciendo una suposición bien grande. Si esta es más grande que esta, lo que estamos suponiendo es que ambas están a la misma distancia. Y la única diferencia es el tamaño. Si suponemos que esta está más cerca que esta, estamos ahora suponiendo que son del mismo tamaño. Que yo la veo más grande porque está más cerca. Pero ambas son suposiciones muy fuertes. ¿Qué otra posibilidad existe que no tenga que ver ni con el tamaño ni con la distancia? Que de verdad sea más brillante. Su composición química. Su composición química, no, lo dijeron por acá. Que de verdad sea más brillante. Exacto, que simplemente sea más brillante. No importa qué distancia esté, no importa qué tamaño tenga, que simplemente en verdad sea más brillante. Entonces tenemos tres hipótesis bastante interesantes las tres, y que en realidad, si lo pensamos a simple vista, no tenemos forma de saber cuál es la correcta. La siguiente, por favor. Bueno, esas son las tres. La siguiente, por favor. Esas son las tres hipótesis que se les acaban de ocurrir. Y entonces vamos a regresar al ojo humano, porque el ojo humano no nos permite resolver así nada más entre estas tres tipos de hipótesis. Tenemos otros problemas con el ojo. El primero es que es un detector logarítmico. Lo que nosotros vemos, lo doble más brillante, si nosotros tenemos una estrella y la siguiente la vemos una vez más brillante, bueno, lo doble de brillo, resulta que no es lineal, no es que realmente la estrella sea lo doble de brillante, sino que hay un logaritmo de 2.5 ahí metido horrible, y entonces
resulta que una estrella que es más brillante que la otra no es de manera lineal y esto aumenta de manera bastante diferente. Por otra cosa, es un detector apreciativo. ¿Y a qué me refiero con un detector apreciativo? Si yo les digo que ese foco que está ahí es bastante brillante, los que están detrás del foco, ¿qué me van a decir? ¿Y los que están detrás del foco? Responda. Que no. Que no es tan brillante. ¿Y los que están al lado del foco? Pues que hay más o menos, ¿no? Pero lo que es muy brillante para mí, que estoy más ciega que un topo, seguramente no va a ser lo mismo que lo que es muy brillante, por ejemplo, para Bruno, que tiene sus ojos nuevos, ¿no? Está pequeño y que ve bien. Entonces, esto es muy importante, porque el que estemos detectando en el universo va a depender de quién lo está observando. Y no es integrativo, eso ya lo habíamos platicado, no podemos dejar el ojo ahí abierto para que le llegue cuanta luz queramos y demás. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, si lo que yo quiero es un detector que sea lineal, es decir, lo que se vea una vez más brillante que el otro, en verdad sea una vez más brillante. Que sea integrativo, que lo pueda dejar ahí horas y horas tomando, recibiendo fotones. Y que además no dependa de la interpretación de aquel que lo está utilizando, que es el caso del ojo. Entonces, lo que ocurrió fue que a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX, se inventa la placa fotográfica en Francia. Un cuate de apellido Daguerre se da cuenta que si deja una placa de metal que tiene plata en el sol, resulta que la plata se empieza a oscurecer. Y entonces dice, bueno, pues entonces si la plata está reaccionando a los rayos del sol, entonces es posible que pueda utilizar esta plata. Ahora sabemos que era un tipo muy particular de plata, para fijar imágenes. Y entonces a eso se le conoce como daguerrotipo, y entonces la fotografía empieza a evolucionar. Cada vez a finales del siglo XIX, finales de los 1800, no sé quién le habla Julio, pero le hablan. A finales de los 1800, todavía los alquimistas estaban a todo lo que daban en Europa, y entonces empiezan a hacer diferentes compuestos de plata para ver cuál funcionaba mejor para ponerlo sobre una placa de metal, exponerlo al sol y así poder tomar fotografías. Empieza a evolucionar rápidamente hasta que llegamos a la gelatina del negativo, y entonces la fotografía se empieza a volver a ver comercial. Y como les decía, en 1610 Galileo ya había volteado el telescopio al cielo, y entonces pues ya medio mundo en Europa empezó a hacer telescopios, evolucionaron rápidamente con lentes. Más adelante, después de Galileo, llegó Newton y dijo, bueno, podemos hacer telescopios que no sean de lentes, sino de espejos, que son mucho menos pesados. Y entonces se creó el telescopio newtoniano, formado principalmente de espejos, y a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ya fue posible colocar detrás del telescopio no solamente el ojo humano. Seguramente alguna vez han visto los dibujos de Galileo, de cómo observó el Saturno, de cómo observó el Júpiter y a sus lunas. El astrónomo no solamente tenía que tener telescopio, ver bien, ser paciente, sino aparte de todo tenía que tener habilidades para dibujar, ¿no? Para poder registrar lo que estaba observando. Y entonces, ya teniendo los telescopios, la placa fotográfica empieza a evolucionar, y entonces ya podemos poner detrás del telescopio una placa fotográfica y dejar registro de lo que está pasando en el universo. Más o menos a principios del siglo XX, resulta que Einstein es súper
famoso por su ecuación E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, es decir, puedo transformar energía en masa y masa en energía. También es muy famoso por las teorías de relatividad general y espacial y especial. Pero, en realidad, lo que más se le reconoce en el mundo de la física a Einstein es el descubrimiento del efecto fotoeléctrico. De hecho, gracias a ese descubrimiento fue que ganó el premio Nobel de Física. No por la relatividad, no por la ecuación de la energía, sino por darse cuenta y poder explicar el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Pues muy fácil. Resulta que Einstein, un poco antes de Einstein, se dan cuenta de que si ustedes ponen una placa de metal a la luz, lo que ocurre es que se genera una corriente eléctrica. Pues bueno, uno supondría que si uno deja una placa de cobre o cosa por el estilo ahí a la luz del sol, no tendría por qué generarse, así como de la nada, una corriente eléctrica. Si estoy hablando de una placa de metal, ustedes saben cuáles son las características de los átomos que componen a los metales, ¿cierto? ¿Cuáles? Un metal como el hierro, el oro, por ejemplo. ¿Cuál es la característica de este tipo de átomos? Que son muy buenos conductores de la electricidad. ¿Y por qué son buenos conductores de la electricidad? ¿Por qué son buenos conductores de la electricidad? ¿Cómo está formado un átomo? Niveles de energía, pero antes de eso tenemos protones y neutrones, los tenemos en el núcleo, y luego los electrones están girando alrededor en diferentes niveles de energía, ¿cierto? ¿Y qué ocurre con los metales que son tan buenos conductores de la electricidad? ¿Cómo están esos electrones en los átomos? Excitados. ¿Eh? Más agitados, excitados, bueno, es lo mismo. Más o menos. Es decir, no están tan atados al núcleo. Es muy fácil arrancar un electrón de los átomos de metal para que ese electrón se vaya solito. Electrones moviéndose de manera libre, ¿qué es? Una corriente eléctrica o electricidad. Bueno, pues lo que descubrió Einstein es que los fotones, lo que pudo explicar Einstein, es que la luz estaba compuesta por partículas. Hasta entonces, lo que iba ganando es que la luz eran ondas. Ya había algunos trabajos en los cuales decían que la luz podía ser partícula. Pero en realidad la mayoría de las características de la luz se podían explicar suponiendo que la luz era ondas. Bueno, pues llegó Einstein y le dijo, no, pues ¿saben qué? Pues que resulta que la luz se puede comportar tanto como ondas como con partículas. Dependiendo de cuál sea el fenómeno que nosotros queremos explicar, la luz puede comportarse como si fuera una onda cualquiera o bien como si fuera una partícula. Y resulta que la luz está compuesta de partículas que no tienen masa, que son los fotones. Y la energía que tienen los fotones está cuantizada. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede ser un continuo de energía. El fotón tiene esta cantidad de energía, o esta otra, pero no la que se le pegue la gana. Pues resulta que si llega luz a un metal, viene el fotón con su carga de energía, golpea a los electrones, y cuando llega a golpear a los electrones, transfiere esa energía que el fotón trae como partícula, se la transfiere a un electrón y el electrón sale disparado. Es decir, la luz, si los fotones traen suficiente energía para darles a los electrones salen disparados y se crea una corriente eléctrica. Ese es el efecto fotoeléctrico y es el principio con el cual funcionan nuestras cámaras fotográficas de nuestros celulares. Llega la luz al detector que está aquí, bueno, al lente que está aquí, pasa un detector que básicamente es un metal. Los píxeles están compuestos
de un material que es muy fácil arrancar los electrones, se convierte en una corriente eléctrica, se pasa por un amplificador de corriente eléctrica y después a una computadora y nosotros tenemos nuestra imagen y nuestro sonido. Ese principio lo descubrió Einstein a principios del siglo XX, explicó cómo era posible que esto ocurriera y entonces, si llega un fotón, le da su energía a un electrón y el electrón sale disparado, yo no sé contar fotones, porque las partículas de luz no son fáciles de contar. No puedo decir un fotón, dos fotones, tres fotones, pero electrones sí, porque los electrones son partículas con masa. Eso sí los puedo contar. Y sé contar y sé medir la corriente eléctrica. Entonces, si no podía contar fotones, los hago pasar por una placa de metal que se conviertan en electrones de alguna manera y entonces sí ya empiezo a contar electrones. Y entonces se descubren o se inventan los fotómetros fotoelectrónicos, que tienen un nombre espantoso, pero fotómetros, medir luz, electrones. Básicamente el nombre nos está diciendo cómo le vamos a hacer. La siguiente, por favor. Lo que ocurre es que puedo contar ya electrones. Es muy fácil contar electrones. Pero ahora también va a ser muy fácil ponerle un filtro a la luz que está viniendo y se inventa el primer sistema de filtros que nos permite pasar la luz violeta, azul, verde, roja y el cercano infrarrojo. Y entonces yo le pongo un filtro a mi contador de fotones que solamente permite pasar la luz violeta. Y entonces puedo contar cuántos fotones me están llegando de una estrella o de una galaxia o de lo que sea en este rango de luz. Y luego le cambio el filtro y le pongo un filtro azul y cuento cuántos fotones me llegan. Le cambio el filtro y veo cuántos fotones me llegan del verde. La siguiente, por favor. Y pues bueno, podremos ser muy curiosos, pero en realidad no es, es medio ocioso estar contando fotones de diferentes colores, pero esto nos permite descubrir muchas cosas. Por ejemplo, se observa un cúmulo recién nacido de estrellas y lo que se hace es que se grafica el número de fotones que están llegando en el azul de cada una de las estrellas, menos el número de fotones que están llegando en el color verde. Si este número es mayor a 0, ¿qué significa? Si este número es mayor a 0, si el número de fotones que me están llegando en el azul menos el número de fotones que me están llegando en el verde es mayor a 0, ¿qué significa? Que hay muchos más azules. Que hay muchos más azules. ¿Eso qué significa? ¿Que la estrella de qué color es? Es azul. Y si este número es menor que 0, ¿qué significa? Que la estrella es verde, ¿no? Entonces, ya no solamente se trata de decir, bueno, yo veo la estrella medio verde, o yo veo la estrella medio azul. Ya puedo medir qué tan azul es, o qué tan verde es la estrella. Y entonces, si graficamos su color, porque esto al final de cuentas es su color, con respecto a la magnitud, con respecto a qué tan brillante es una estrella, en cúmulos de estrellas recién nacidos encontramos que todas las estrellas están más o menos en esta curva. Si se fijan, casi no encontramos estrellas acá, tampoco encontramos estrellas acá. Entre más para acá estén las estrellas, más azules son, y entre más para acá estén, son más rojas, verdes y después rojas. Entonces, no tenemos estrellas que sean brillantes y rojas, y no tenemos estrellas que sean azules y poco brillantes. La siguiente, por favor. Pues resulta que hicieron lo mismo, pero con otro tipo de cúmulos. Y ahí encontraron que sí siguen las estrellas una curva similar, en el sentido de que las estrellas más rojas son las menos brillantes, las estrellas azules son las más brillantes, pero encontraron que hay aquí una curva y después las estrellas se mueven para allá. Si fijan, esta gráfica es bastante diferente a esa que está acá. Y entonces resulta que un cúmulo de estrellas recién nacidas
se comportan de manera diferente a uno que ya está medianamente evolucionado. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, casi no se ve. Conforme fueron estudiando más y más y más estrellas, al graficar el color, aquí ya se le cambió de nombre por unas letras, que es muy fácil de aprenderse. O, be a fine girl and kiss me. Entonces, eso es muy fácil. Las estrellas azules son las estrellas O. Las estrellas como nuestro Sol son estrellas tipo G. Y las estrellas más rojas son las estrellas tipo M. Acá están las estrellas azules, acá están las estrellas rojas. Y entonces empezaron a graficar las estrellas, el color respecto a qué tan brillantes son. Y entonces encontraron que la mayoría de las estrellas se encuentran ubicadas en esta curva. Las estrellas rojas son las estrellas menos brillantes. Las estrellas, como nuestro Sol, son de mediano brillo. Y después nos vamos con las estrellas azules, que son las más brillantes. Pero creo que ahí se habla como una Y, ¿no? Porque se ve sí, que son bajas, pero también hay una que sube. Exacto. Resulta que cuando se empezaron a estudiar más y más estrellas, encontraron que había una población acá. Pero es una población bastante menor con respecto a estas que se encuentran aquí. No solamente se encontraron estrellas poblando esta parte, se encontraron unas cuantas muy poquitas en esta otra zona, y se encontraron otras muy poquitas en esta otra zona. Y entonces, la pregunta es, ok, ya contamos fotones, ya sabemos qué color tienen las estrellas, ya sabemos qué tan brillantes son las estrellas, y ya lo podemos hacer no solamente cualitativo, ya podemos hacer las cosas cuantitativas. Y ahora la pregunta es, ¿qué tipo de estrellas son las que están localizadas aquí? ¿Qué tipo de estrellas son las que están aquí? ¿Qué tipo de estrellas las que están aquí? ¿Y qué tipo de estrellas las que están aquí? La siguiente, por favor. Y entonces las observaciones se convierten ya en generadores de hipótesis. De la misma manera que nosotros hicimos la hipótesis de que las estrellas más brillantes son las que están más cercanas, o bien las que están más grandes, o bien las que simplemente son más brillantes porque así nacieron. Lo que ocurre es que se empieza a generar ya una teoría, y el color, el simple hecho de poder contar fotones, lo podemos transformar en la teoría que nos explica cómo evolucionan las estrellas. Las estrellas, cuando nacen, tienen un proceso de fusión de hidrógeno en su núcleo, y cuando nacen se localizan en esta parte. Las estrellas más pequeñitas, como tienen que fusionar de manera muy lenta el hidrógeno en su núcleo, brillan poco, son frías y entonces por ello son rojas. Conforme son más masivas, las estrellas tienen que fusionar su hidrógeno más rápido, se convierten en estrellas amarillas, un poco más brillantes. Las estrellas más masivas, que fusionan muy rápidamente su hidrógeno, brillan muchísimo, son muy calientes y por eso son azules. Entonces, las estrellas cuando nacen se encuentran en esta curva, pero conforme empiezan a evolucionar, cuando se les termina el hidrógeno en su núcleo, lo que ocurre, ¿qué es, Bruno? Es que se comprimen. Se colapsan. Cuando se termina el hidrógeno en el núcleo, las estrellas se colapsan y encienden reacciones de fusión de otros elementos, de helio, de berilio, de carbono, y lo que ocurre es que las estrellas se mueven a esta zona. Estrellas como el Sol, cuando empiezan a morir, salen de aquí, esto que le llamamos la secuencia principal, salen a esta zona y se convierten en gigantes rojas. Entonces las que están hasta arriba y que son rojas, son las gigantes rojas, y las que están en azul pero hasta abajo son las enanas blancas. Exacto, exacto, Bruno. Cuando salen de secuencia principal, se van a la zona de gigantes rojas. Estas son estrellas que tienen los días contados. Nuestro Sol va a salir de aquí y se va a mover para acá. Cuando eso ocurra, el tamaño del Sol va a llegar un poco más allá de la órbita de Marte. Eventualmente la estrella, estando aquí, va a morir. Se va a venir para acá, se va a convertir en algo que conocemos como nebulosa planetaria, y poco a poco va quedando una estrella muy pequeñita, pero muy caliente, azul y no tan brillante, que son las enanas blancas. Y entonces podemos poblar también esta zona. Entonces ya sabemos que estas que están aquí
son estrellas recién nacidas. A partir de entonces nosotros podemos voltear a ver al cielo, contamos los fotones que están llegando en los diferentes colores de una estrella y vemos, si la estrella cae aquí, significa que es una estrella que está joven. Si la estrella está aquí, significa que es una estrella que está muriendo. Si la estrella está aquí, sabemos que ya es un cadáver de estrella. Y entonces, el simple hecho de contar fotones, no hemos tomado ni siquiera una fotografía, solo hemos contado fotones. Ya sabemos cómo evolucionan las estrellas. La siguiente, por favor. Bueno, este es el diagrama. Se llama por aquellos que lo hicieron y que lo explicaron, se llama Hertzsprung-Russell, o HR para los cuates. Más moderno que conocemos, este se creó hace más o menos como año y medio a partir del proyecto Gaia, que está observando muchas estrellas en nuestra galaxia. Si se fijan, encontramos la mayoría en esta secuencia, significa que las estrellas son jóvenes o viejas. Jóvenes. Son estrellas que aún están quemando hidrógeno en su núcleo. Hay algunas que se están saliendo en esta dirección, que son estrellas que ¿qué? Gigantes. Ajá, pero ¿qué les está pasando a esas estrellas? Están muriendo. Y tenemos una buena cantidad de estrellas en esta región. Eso significa que son estrellas que ya murieron. La siguiente, por favor. Sigamos contando fotones. Aquí estoy graficando el tiempo y aquí el número de fotones que me está llegando de algo. Y entonces me llegan fotones, ¡pum! Se apagó. Me llegan fotones, me llegan fotones, se apagó pero no tanto. Y me llegan fotones, ¡pum! Se apagó. Imaginen ustedes que son astrónomos. ¿Qué se les ocurre que sea eso? Es un objeto, un algo en el cielo, del cual me están llegando fotones, luego no, luego sí, luego menos, luego sí, luego nada. Bueno, nada. ¿Qué se les ocurre que sea? ¿Un meteorito? ¿Por qué sería un meteorito? Un cometa. A ver, ¿por qué sería un meteorito o un cometa? Porque una estrella no se apaga y se prende tan rápido. Ajá. Puede ser una estrella que está orbitada por algún objeto que obstruye la llegada de los fotones al receptor. Exacto. ¿Pero por uno o por dos objetos? Dos. ¿Dos? No, ¿Por porque qué dos? uno no lo tapa también. Si te das cuenta, ahí hay como. Exacto. Uno más no pequeño llega, que el otro. Si eres una estrella que está brillando, le pasa enfrente algo que tapa la luz, algo aparentemente grande, es decir, transita, lo que nosotros conocemos como el tránsito, se va, y entonces la estrella, seguimos recibiendo la luz de la estrella, y luego pasa otro bicho, un poco más pequeño, o un poco más lejano, que lo tapa pero menos, regresa la luz, y entonces ¿qué acabamos de descubrir? Otros sistemas. Exacto, planetas. No hemos tomado una sola imagen, seguimos contando fotones. Solamente seguimos contando fotones. Y entonces podemos descubrir estrellas que tengan planetas a su alrededor. Ahora, esto no es tan fácil, porque para que esto ocurra, la estrella, el planeta tiene que pasar justo por enfrente de la estrella. Bueno, nosotros y la estrella. Si el planeta está rotando, digamos así, no lo vamos a descubrir. Aquí solamente podemos descubrir planetas que pasen justo entre la estrella y nosotros. Pero otra vez, no hemos tomado imágenes, solo estamos contando fotones. Y es así como se descubren los sistemas de planetarios en un principio. El premio Nobel de Física, que lo dieron antier, fue justamente a tres personas. Uno, un cosmólogo que nos explicó mucho del Big Bang, y a dos personajes que descubrieron por primera vez un planeta alrededor de una estrella, que fue el planeta 50 Pegasi. Lo descubrieron, y lo descubrieron básicamente de esta forma. La siguiente, por favor. Y ya, les dieron la primera.
Bueno, ya, la siguiente. Eso es lo que les acabo de decir. Solo hemos contado fotones y ya sabemos cómo son las estrellas que están recién nacidas, cómo son las estrellas viejas, cómo son los cadáveres de estrellas. Ya descubrimos estrellas con planetas y solamente hemos seguido contando fotones. Bueno, pues vamos a tomar imágenes, porque la verdad es que contar fotones no es tan bonito, ¿no? O sea, estar contando ahí un fotón, dos fotones, no. Y además eso no enamora a nadie en el telescopio. Entonces vamos a la imagen directa. ¿Qué ven ustedes ahí? Es una imagen del cielo. Es una galaxia. Es una galaxia, ok. ¿Qué más? Hay otras galaxitas que se llaman. Hay otras galaxias chiquitas, estas, Más lejanas. o más lejanas. Bien. ¿Qué más? Simplemente brillan menos. O que simplemente brillan menos. ¿Qué más? Y un buen de Muchas estrellas. estrellas. Un montón de estrellas. ¿Qué más? Un montón de puntitos. Supongo que algunas de esas han de ser planetas. No, porque no brillan. Ah, bueno, sí. ¿Qué más? ¿Qué más ven o que no ven? Que no vemos planetas. Ok, no ven planetas, pero ahí ya está suponiendo que existen planetas. Sí. ¿Alcanzan a distinguir que hay aquí como todo un velo de luz? Sí. Como luz difusa blanca. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver que aquí hay una línea negra? ¿Qué supondrían ustedes que es eso? Un cinturón de asteroides. ¿Un cinturón de asteroides? ¿Qué más? El brazo de la galaxia. El brazo de la galaxia. A ver, hay de dos. Una nube. Hay de dos de manera básica. O simplemente en esta línea que está aquí no hay nada de luz, no hay nada que me esté generando luz. O bien hay algo que me impide ver la luz que se está generando. ¿Sí? ¿Cachan como las dos hipótesis? Sí. Entonces, ¿qué es más probable? ¿A ustedes qué les sonaría más probable? ¿Qué? ¿Qué? Que algo impidiera que pasara la luz. ¿Por qué les suena eso más probable? Porque la galaxia es, bueno, ese es mi punto de vista, que como que se va expandiendo así, en círculos, más círculos, más círculos, Ajá, o óvalos, o elipses, ajá, y no va como extendiendo un brazo por aquí, otro brazo por acá, ¿sí? ajá. ¿Alguien más? ¿Por qué les suena más congruente o más probable que haya algo aquí que me tapa la luz que se está generando a que simplemente es una región donde no se genera luz? Porque hay una línea que divide, no hay contraste entre donde está la luz y la oscura. Porque hay una línea que divide, pero además, imagínense ustedes una galaxia, un algo grandote, además esta se ve como medio de lado, ¿no? Medio de canto, en lugar de estar viendo la galaxia así, como están viendo mi mano, la están viendo así. ¿Por qué está conformada la galaxia? Por todo esto. ¿Qué hay toda esta parte de la galaxia? Estrellas que generan luz, ¿no? Entonces, si yo lo veo de manera acostada, no solamente voy a ver, en donde ustedes están, las estrellas que están de este lado, voy a ver la luz que generan todas estas capas de estrellas, ¿cierto? Entonces sería como pensar que por alguna razón el universo decidió que en una línea muy delgadita, a lo ancho de la galaxia, no se genera luz. Nada de luz. Y no solamente no se genera, sino que además no se permite pasar la luz que generan otras estrellas. Eso es muy raro. Es decir, estas cosas como tan de casualidad, el universo no suele hacerlas. Lo que ocurre, efectivamente, es que nosotros estamos viendo la galaxia aquí y hay una nube de polvo en esta parte de la galaxia que no nos permite ver la luz que se está generando atrás de ella. Entonces, con la imagen directa, algo que nosotros no podemos ver a simple vista, ya descubrimos una nueva componente del universo. No solamente hay estrellas que generan luz,
hay nubes de polvo que nos tapan la luz. La siguiente, por favor. Ya se durmió la siguiente. No, la siguiente. No, ya me acordé que era porque lo puse. La anterior, por favor. Además de descubrir nuevas componentes del universo, el tomar una imagen directa nos permitió calcular la distancia de los objetos que hay en el universo. Les voy a pedir a todos que extiendan su brazo derecho con su dedo índice así. Extiéndanlo hacia la pantalla. Ahora cierren el ojo derecho y vean el dedo. ¿El dedo en qué posición se ve respecto a mí? Vertical. Vertical. Ahora abran el ojo derecho y cierren el izquierdo. ¿Qué pasa con su dedo? Se movió hacia la izquierda. Brincó, ¿no? Pero el dedo no brincó. Lo que brincó es como lo están viendo ustedes. Ahora hagan el mismo ejercicio pero con su dedo más pegado a su nariz. Cierren el ojo derecho y véanlo respecto a mí. Ahora abren el derecho y cierren el izquierdo. Se pasó. Brincó un montón, ¿cierto? Se pasó. Es decir, ahí sí brincó y brincó un montón. ¿Qué están viendo? Que entre más lejos esté su dedo, ¿qué pasa con ese brinco cuando yo lo veo de un lado y del otro? Es más fuerte. Es mucho más pequeño. Si está más cerca, el brinco es mucho más grande. A eso se le conoce como paralaje. Y eso nos permite calcular la distancia a las estrellas más cercanas. Resulta que aquí en la Tierra, pues si nosotros cerramos un ojo y abrimos el otro, no brincan tanto las estrellas, estamos hablando de distancias de estrellas, pero lo que sí podemos hacer es tomar una fotografía en el verano de las estrellas y del cielo. Ahí vamos a suponer que tenemos una estrella cercana y lo que ocurre es que si nosotros tomamos una fotografía 6 meses después, es decir, estamos utilizando la órbita de la Tierra como si fueran dos ojos, uno de un lado y otro del otro, lo que vamos a ver es que las estrellas aparentemente brincan. Entre más cercanas estén a nosotros, más van a brincar y entre más lejanas, menos van a brincar. Y entonces con eso podemos medir las distancias. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Qué pueden ver en esta imagen? Colores estrellas. ¿Colores de estrellas? ¿Galaxias? A ver, hay quien dice que son estrellas y hay quienes dicen que son galaxias. O ambas. O ambas. ¿Cómo podemos diferenciar? Vean con cuidado la imagen. De hecho hay ambas, hay estrellas y hay galaxias. Las galaxias no son esféricas. Las galaxias no son esféricas. Es decir, por ejemplo, Una estrella por donde la veas va a ser circular y una galaxia no. ok, sí, por ahí vas, pero hay galaxias que sí son esféricas, completamente esféricas. Entonces, digamos, a una primera aproximación, sí lo podemos utilizar, pero sí vas a encontrar galaxias que son esféricas. Vean con cuidado la imagen. Ya. ¿Cómo distinguen a una galaxia de una estrella? Mira, por ejemplo, una galaxia, se le puede, por ejemplo, esa que está hasta allá al fondo del medio, ya por donde está, esa se ve porque tiene brazos. Ajá, Es una galaxia. Por ajá, ejemplo, esta que está en raya acá, ajá, se ve que es una galaxia porque no hay esferas en raya. ajá. Y ahí hay varias que están así también, como en raya, Ajá. pero también debe de haber, como por ejemplo, allá arriba hay una estrella fugaz. Una estrella fugaz. ¿Una vez a la estrella fugaz? Está arriba. Arriba. ¿De rojo? Sí. ¿La roja? Sí, ¿no? Es una galaxia. Ah, Es la trayectoria del brillo que tiene. Unos- ¿Esta es una galaxia o es una estrella? Una estrella. ¿Por qué? Porque su brillo es hacia afuera, no es así como alrededor, ¿no? Las Ok. galaxias tienen el brillo difuminado en los bordes.
Bien, ¿esta es galaxia o estrella? Ahí ya le dudaron. Estrella dicen unos, galaxia dicen otros. Ah, Todos son galaxias. No. Tal vez si estuviera Solo hay un una poco estrella. más. había visto otra. Tal vez si el proyector estuviera un poco más enfocado, podríamos decir que es. No, Oye. en realidad es muy fácil de saberlo. Por un lado tenemos esto, lo que nos decía el compañero, las galaxias, el brillo a su alrededor, sin importar si son esféricas o no, está como difuminado. Pero, un segundo. ¿Sí, bueno? ¿Sí? ¿Sí? Víctor, no se manito, ¿le puedo regresar la llamada en una hora, por favor? Gracias. Hasta luego. Perdón, pero recuerden la parte de muchos estudiantes. Cuando es un número que no conozco, pienso que son problemas. Entonces. Ok. Esta es una galaxia. Esta es una estrella. Y les voy a decir por qué. Esta es la fotografía del espacio profundo del telescopio espacial Hubble. Era un lugar en el cielo donde estaba muy oscuro, se apuntaron todos los telescopios que teníamos en tierra y no se logró observar nada. Entonces suponía que era un espacio, un hueco en el universo a través del cual no podíamos ver absolutamente nada. Y entonces lo que hicieron fue apuntar el telescopio espacial por varias horas y el telescopio espacial estuvo tomando esta fotografía. Básicamente todos y cada uno de los puntos que ustedes están viendo aquí es una galaxia común. La nuestra o más grande que la nuestra. Hay algunas estrellas, como esta, como esa que está allá arriba, ¿sí? Y se distinguen porque tienen una crucecita. Las estrellas, como están muy cerca de nosotros, el brillo es mucho, y esta crucecita que ustedes ven aquí se hace con los fierros que sostienen al espejo secundario del telescopio, y por eso podemos distinguir a las estrellas de las galaxias, porque las estrellas siempre van a formar esta crucecita y eso tiene que ver con la forma en la que se captura la luz en el telescopio. De ahí en fuera todas son galaxias. Gracias a este tipo de fotografías hoy podemos saber que en nuestro universo hay alrededor de 100.000 millones de galaxias y cada una con alrededor de 100.000 millones de estrellas. La siguiente, por favor. Ahora bien, yo les decía que la fotografía ha evolucionado mucho gracias a la astronomía, porque la astronomía es muy exigente en cuanto a lo que necesita de la fotografía. Vean esta fotografía que está acá, es una fotografía salida del telescopio de manera directa, y díganme qué ven. Una galaxia. Ok, ven una galaxia, ¿qué más? Estrellas. Estrellas, ¿qué más? Un punto negro. Un punto negro, una especie como de dona. Ahí. Ahí. Y hay otra como dona aquí. Aquí. Y hay otra chiquita como por aquí. ¿Qué más ven? ¿El cielo alrededor de la galaxia es oscuro completamente? ¿No? ¿Hay algún lado que sea más brillante que el otro? Este lado es aparentemente más brillante que este lado que está acá, ¿cierto? Bueno, esta es una fotografía tal cual sale del telescopio. Pero resulta que ¿cómo tomamos las fotografías? ¿Se acuerdan? Tenemos luz y la hacemos llegar a ¿qué? Una fotografía digital. La electricidad. Al detector. A un detector. Y en el detector convertimos los fotones ¿en qué? En electrones. Y los electrones ya los podemos contar, ¿cierto? Sí. Para que los detectores funcionen, ustedes pueden tomar una fotografía con su celular si no tienen pila. No. Con una cámara fotográfica, con una corriente, ¿pueden tomar una fotografía si no tiene pila? No. Entonces, con su computadora, ya ven que todas traen ya una camarita, ¿pueden tomar una fotografía si la computadora no tiene pila? No. Entonces necesitamos que tenga una pila para que esté funcionando. Y esa pila lo que está generando es una corriente eléctrica. Lo que